El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, soy Gabriela Calderón y estamos en una nueva edición de El Cato Podcast. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una de las figuras más importantes del pensamiento liberal en el mundo hispanohablante, Pedro Schwartz Girón, economista, jurista, académico y ensayista español que acaba de cumplir 91 años. Nació en Madrid el 30 de enero de 1935 y sigue tan activo y lúcido como siempre. Su formación es de primera, se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid y luego en la London School of Economics. Su trayectoria combina la academia, el sector público y la batalla de las ideas. Fue economista del Banco de España, luego catedrático en 3 universidades a lo largo de 3 décadas, la Complutense, la Autónoma de Madrid y San Pablo CEU. También tuvo un breve pero significativo paso por la política. Fue diputado en el Congreso Español entre 1982 y 1986 por Unión Liberal. Ocupó además la presidencia del Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid y la del Consejo Económico y Social de esa comunidad. A nivel internacional es académico adjunto del Instituto Cato, fue presidente de la Sociedad Montpellerin, una red internacional intelectual de liberales. Perteneció durante 23 años a la Comisión Trilateral y fue experto del Parlamento Europeo en asuntos monetarios. En 2025, Pedro publicó sus memorias con la ayuda de 2 exalumnos suyos, Las cicatrices de la libertad, publicado por Deusto. Lo pueden conseguir online como ebook si es que no están en España. Es un libro dialogado que recorre su vida desde su infancia en la Viena ocupada por la Tercera Reich hasta su papel como impulsor del liberalismo en la España contemporánea. Pedro es una de las figuras más influyentes del pensamiento liberal en España. Actualmente es catedrático de Economía de la Universidad José Camilo Cela y vicepresidente de la Fundación Civismo. Su legado se define por una curiosidad intelectual inagotable. Y a mí personalmente, que me interesan las historias de las ideas, para mí realmente es un placer conversar hoy con usted, Pedro. Bienvenido a este podcast. También nos acompaña Ian Vázquez, vicepresidente de Estudios Internacionales del Instituto Cato. Y yo quisiera comenzar preguntándole, ya que he empezado a leer el libro de sus memorias, veo que usted creció en la Viena ocupada por la Tercera Reich en Alemania. ¿Qué Así memorias, fue. qué memorias de ese episodio cree que influyeron en su pensamiento? Pues lo primero es ver cómo trataban a los judíos, que eso para unos niños, que entonces estamos en la decena de años, pues nos impresionó muchísimo, porque a los pobres mayores que con una escoba se obligaban a limpiar la nieve de la calle donde vivíamos, pues es el verlas así, vestidas con una estrella, cubiertas con una estrella de David, y luego vestidas pobremente, pues nos llamó mucho la atención y me marcó siempre. Es decir, siempre he sido lamentado la forma en que muchas veces se trata a los judíos en el mundo actual. Aprobó, digamos, usted estuvo también en la escuela diplomática, pero digamos, aquí me estoy moviendo a otro episodio de su vida, experiencias personales que creo que también influyeron sobre su pensamiento y quisiera que nos comente un poco. Cuando usted estuvo en la escuela de diplomacia, pero no pudo ejercer por diferencias con el franquismo, ¿qué sintió en ese momento? ¿Cómo cambió el rumbo de su vida esa situación? Muy profundamente. Para nosotros aquí en España, una oposición a un servicio del Estado era muy importante, sobre todo cuando nuestro padre, nuestro tío y luego nuestro hermano fueron diplomáticos los tres. Y por esa razón cambia la vida fundamentalmente si uno le dice, no, mire usted ha aprobado el examen, pero no le vamos a hacer entrar en la escuela diplomática. Y así es como fue. Y en ese momento cambió mi vida, porque yo le hablé a mi padre y le dije, oye, si quieres yo puedo apelar contra esta decisión. Y mi padre me dijo, bueno, tú sabes lo que haces, si tú apelas creo que no serás nunca diplomático. Lo fue,
ha sido embajador y no apelé, sino que mi padre generosamente me mandó a London School of Economics en Londres. ¿Y nos puedes contar un poco de cómo fue esa experiencia? Es decir, vivir en Inglaterra y estudiar, si no me equivoco, con Karl Popper y Lionel Robbins, estos grandes profesores. Pues fue muy formativa esa forma de, primero la manera tan distinta de cómo se trataban las asignaturas entonces. Es decir, de lo que se decía a los alumnos que tenían que hacer, que era leer mucho. Y podíamos expresar nuestras opiniones con total libertad y escuchar a los profesores. Era especialmente importante el contacto con los profesores y el intercambio de las ideas. Eso ya me ha influido para todo el resto de mi vida. Y entre otros, Karl Popper, naturalmente, fue una influencia fundamental. Yo había visto un libro de Karl Popper en una librería aquí en España, lo compré y como cuento no entendí nada de lo que dijo. Era para mí, con una formación filosófica deficiente, era algo difícil de seguir. Y un día en la London School of Economics, yendo hacia el comedor, vi en una puerta una cartera que ponía K.R. Popper. Y entonces yo dije, ay, vi en la puerta con los nudillos y dijo, profesor Popper, ¿podría ir a sus clases? Naturalmente que sí. Y así es como empezó nuestra relación con Popper, puesto que toda la familia ha tenido relación con él. ¿Tú qué ideología dirías que tenías cuando llegaste a Londres? Y si es que cambiaste a ser un liberal en esos años o no, ¿fue así? ¿En qué momento sentiste que eh, te volviste cada vez más liberal, si se puede escribir de esa manera? Pues allí mismo sin duda. Y el, el- el seguir la filosofía liberal la seguía con la guía del propio Popper, cuyos seminarios, cuyas clases eran especialmente ilustrativas. Y fui a todas las que pude. Como le había pedido permiso para ir a todas las clases, pues así lo hice. Y entonces la formación de él, no solo por sus lecciones, sino también por el hecho de que había siempre discusión con los profesores, preguntas de ellos a nosotros y viceversa. Eso me permitió ahondar más en lo que era, sin duda, la formación filosófica. Que lo primero que recibí de Karl Popper fue la formación de filósofo, que era muy especial, no solo metodólogo, sino de filosofía de la política, filosofía de las relaciones públicas, y eso todo lo aprendí de él. Y me transformó mi visión, sin duda, mi visión y la forma de entender lo que era la manera de comportarme en política. Eso fue algo que me influyó muy profundamente en el caso de él. Era una persona pues muy expresiva, al que temíamos porque si nos equivocamos nos lo decía sin ningún ambaje, y esa expresión de él naturalmente influye mucho en los alumnos jóvenes. Y esto fue en los 60s, en una Inglaterra donde no predominaban, no predominaban las ideas liberales como lo harían décadas después. Y cuando termina su educación allí, pues usted vuelve a una España donde el liberalismo clásico prácticamente no existía como una corriente conocida, organizada. Entonces, la pregunta que le quisiera hacer, porque este es un entorno muy similar en algunos países de América Latina, es ¿cómo se construye un ecosistema de ideas desde cero, sin tener partidos, think tanks ni revistas con este tipo de ideas? Lo primero, diría yo, es la libre discusión. Y esto lo aprendí de mis profesores, siendo muchos de ellos de opiniones distintas. En el caso de Popper muy claramente, en el caso de Lionel Robbins, que dirigió mi tesis también muy claramente,
Y esa manera de discutir, de hablar, de profundizar, de leer muy a fondo los textos que nos ofrecían, eso tenía una influencia grandísima en todos nosotros. En realidad, en el grupo en el que me uní en Londres, era un grupo encabezado por liberales entonces, defensores de la inmigración de extranjeros, y esa actitud de Mark Bonham Carter y otras personas que estaban cerca de la política influyó mucho. Es decir, la idea de libre discusión y de que la autoridad no es lo que prima, sino el estudio y el ir a fondo de los problemas es lo importante que uno aprende en la Down School of Economics. Y sobre todo, pues la libertad de ir a cualquier clase y aprender de todos ellos. Eso ya me ha quedado para toda la vida. ¿Cuáles eran los pensadores que más influyeron en tu propio pensamiento, quizás en ese entonces o desde entonces? Y me pregunto si en España hubo algún pensador, ya sea contemporáneo o en la historia, que tuvo una influencia en tu pensamiento. Sí, sí lo hubo, y era muy importante el acordarse de que en el siglo XIX Inglaterra era el lugar de la libertad y del pensamiento liberal. Y eso, las personas con las que yo hablaba, que eran de distintas convicciones, sin embargo, estaban todas en ese campo. Por lo tanto, aprendí de ellos también en las conversaciones, aprendí de ellos la libertad de discusión, la libertad de lectura y el ahondar en los problemas lo más posible. Todo eso es algo que no he olvidado nunca, y es la formación de aquel que recibe aquel lugar, que era que no había ningún tema que no pudiera tocarse, y Ujú, no había ningún tema que fuese tabú, sino que además el de enfrente podía no pensar como tú. Ese intercambio de ideas, de nuevas lecturas, de nuevos estudios e incluso de conocimientos técnicos, como los conocimientos al final de la economía, todo eso cambió mi manera de ver, de ahondar en los problemas sociales, económicos, filosóficos. Yo diría que si algo aprendí de Popper fue el pensamiento filosófico. ujú. Hablaba en su libro sobre la libertad de pensamiento. Ese libro defendía mucho todo lo que fuese esa forma de enfocar los problemas. Era el libro sobre la sociedad abierta, Ujú, que era entretenido de leer, y además he didn't pull any punches, no intentaba no ujú, dar grandes golpes al que estaba enfrente, sino que claramente defendía las ideas, tratando al que estuviese enfrente con el que se discutía, las defendiese con el respeto y con el respeto debido, y también con la libertad fundamental de creencias. Esa tradición, ¿dirías que es británico? Karl Popper no era británico y sin embargo, eso me parece que es lo que más influyó en ti quizás, y que trajiste a España. A la misma vez, no sé si se puede hablar, en tu formación o en tu práctica intelectual de tratar de rescatar si es que haya una tradición liberal española dentro de La hubo tu trabajo. muy, la hubo muy profunda y muy antigua. Incluso solemos decir que la palabra liberal, el adjetivo liberal, era de origen español, de tiempos de la Constitución de Cádiz de 1812. Y esa palabra liberal convirtió en uno de los movimientos políticos de España, que luego quizás se haya perdido por influencia, si se quiere, de la socialdemocracia, del socialismo, pero que ahí estaba en el fondo. El ser liberal en España no era algo extraño, sino algo que era de acuerdo con la tradición. Esa misma palabra, liberal, la podemos llamar una palabra de habla española, y eso influyó también en nosotros. Y no digamos nada en Latinoamérica. Claro,
allí hay partidos liberales, partidos rojos y azules, distintos colores, pero esa tradición de liberalismo en Iberoamérica ha ido muy a fondo y sigue hoy muy viva y con renacimientos constantes. Volviendo al tema de su trabajo en el campo de las ideas, en un terreno un tanto difícil, ¿no? Usted fundó el Instituto de Economía de Mercado en 1978. Esto es en plena transición hacia la democracia en España. Y a mí me interesa conocer qué batallas intelectuales se libraban en ese momento y contra quiénes le resultaba más difícil argumentar o cuán difícil era argumentar contra los dos radicalismos, ¿no? Y yo no puedo evitar pues ver que hay una especie de cierto déjà vu hoy en día, que hay estos movimientos de extremos digamos, la nueva derecha y por otro lado una izquierda más radical. Eh, ¿Qué recuerda de esas batallas intelectuales? Esas batallas tuvieron mucho interés. Primero, no hay que olvidar que yo escribí mi tesis sobre John Stuart Mill, un filósofo liberal antiguo y de mucha presencia. Y esas tesis me hicieron entrar a fondo en la filosofía liberal, la filosofía utilitarista y también en la filosofía política. Y ahí la aprendí con lecturas muy serias y apoyado en profesores como Lionel Robbins, y también el Popper, me transformaron mi visión y me dijeron que uno podía mantener las ideas claramente, y esa idea de que el liberal tiene confianza en la persona individual y que está dispuesto a dejarles hablar libremente para interesarse por lo que digan, eso no es solo de contenidos, sino también de actitud en la vida. El decir, miren ustedes, no estamos de acuerdo, pero estamos dispuestos a defender su desacuerdo hasta el final. Esa idea allí pesaba mucho, y había un partido liberal también, y fui amigo de muchos de ellos. Por lo tanto, era encontrarme con ir a un sitio de libertad de pensamiento, libertad de lecturas. Era interesante defender lo fundamental sin ningún apuro, ningún miedo a que nadie le echase en cara lo que fuese, lo que pudiese ser el liberalismo. Y esa influencia del laborismo, es decir, de un sistema liberal político, esa influencia estuvo ahí presente en mí, y al estudiar a Stuart Mill cambié la visión. Es decir, por citar un libro, de la libertad de Stuart Mill. Si uno lee el libro de la libertad de Stuart Mill y lo lee con atención, creo que cambia de visión, fundamentalmente. Lo que decía Stuart Mill, o John Stuart Mill, decía que era muy importante oír lo que dijeran los de enfrente y no asustarse de que no estuviesen de acuerdo. Y que también era importante resistirse al socialismo entonces influida. No solo el socialismo influyente de Inglaterra, sino también del socialismo que entonces estaba de moda, que era la socialdemocracia. Eso se convirtió en algo que ya no era tabú y que nosotros podíamos defender. Y claro, como entonces estaba Franco en España, pues el defender la libertad de pensamiento, la libertad de socialismo y de organización económica era algo que solía chocar y era muy interesante. Hemos estado hablando hasta ahora sobre filosofía, sobre la importancia de la libertad de expresión, sobre la tolerancia, este, y me pregunto cuál era la parte más difícil en términos del pensamiento liberal cuando tú volviste a España para discutir. No hemos hablado para casi nada sobre la economía de mercado, que es parte de la filosofía liberal, por supuesto. Cuando la gente te describe, suelen decir que eres un economista, pero claro, creo que pe- tu versión de economía va más allá que el puro intercambio en el mercado. No sé, no sé si nos puedes describir eh, qué, cómo
se recibió la idea de un mercado libre, además de los temas de tolerancia, en la transición española desde la dictadura a la democracia, desde el autoritarismo hacia la modernidad, para ponerlo de una manera. Aquí formamos varios grupos cuya filosofía social está basada en la libertad económica. Y esa parte, la libertad económica, es esencial en los liberales. Yo, cuando me encuentro con alguien que dice soy liberal, siempre indago a ver qué piensa de la filosofía de mercado, porque es esencial, esencial. Si uno tiene la confianza en que la economía puede funcionar espontáneamente sola y sin necesidad de una dirección descentralizada, eso es lo que hace en realidad a una persona liberal, no filosóficamente, sino también socialmente. Y eso quedó claro que aquí lo veíamos de forma distinta. Por ejemplo, cuando yo volví aquí y me convertí en economista del Banco de España, una de las cosas que hicimos fue crear una revista en el servicio de estudios del Banco de España. Una revista que se llamaba España Económica y donde examinábamos las ideas económicas con atención y con discusión bien clara. Entonces, la España Económica fue una revista que criticaba sin cesar al gobierno y sin cesar las políticas económicas del gobierno, y eso no incomodaba demasiado entonces. ¿En qué años estamos hablando? Estamos hablando de los años 65 en adelante. Ya. Y entonces la idea de libertad económica era algo que no entraba muy bien dentro de la socialdemocracia de entonces. Y sin embargo la defendíamos en un grupo pequeño, curiosamente un grupo pequeño en el Banco de España, donde éramos economistas y muchas veces criticábamos la política del gobierno sin que, por cierto, eso influyera en nuestro futuro profesional, sino que nos dejaban plena libertad tanto en el Banco de España como en la sociedad en general. Entonces, la idea de que a lo mejor, quizá lo mejor sea dejar que la sociedad espontáneamente, la economía espontáneamente funcione. Y segundo, el buscar argumentos de tipo racional para un cambio hacia mayor libertad económica era algo que se convirtió en lo que defendíamos. Y esa defensa fue de importancia en España entonces. Y creo que influyó tanto en la forma de escribir la Constitución y en general en nuestra actividad económica. He Sí, escuchado que usted ha dicho que entrar en la política fue una de las peores cosas que hizo en su vida. No sé si esto es cierto o ha sido mal reportado. Usted fue diputado entre el 82 y el 86 por Unión Liberal, como lo dije en la introducción. Y bueno, primero era si eso es cierto y por qué lo considera así. ¿Qué aprendió de esa experiencia sobre la distancia entre este mundo de las ideas que describe con tanta ilusión de pasar a la política? el mundo de la política es algo distinto del mundo de las ideas y necesita una forma de argumentar y de pensar diferente, que hace que uno tenga una marca diferente también. Y por lo tanto, en aquel España de Franco se podía defender la libertad de mercado. Y además, de hecho, el propio gobierno la defendió muchas veces y hizo algunas reformas de mucha importancia. Entonces, no solo era que al volver pude defender la libertad económica y la competencia y el orden en las finanzas públicas, sino que además no se me tomaba en cuenta como algo malo. No era algo que yo tenía que disimular, sino al contrario, que íbamos lanzados a defenderlo lo que fuese. Y además decíamos con claridad que si usted no la defendía es que no lo había entendido bien. Y eso fue de mucha importancia. Entonces, una revista económica, franca, en la que criticamos la política del gobierno y la criticamos en un sentido que luego la política del gobierno cambió mejor, sin duda. Y esto de que se pudiera
en tiempo de Franco, siendo un empleado público, como yo era del Banco Central Español, siendo un empleado público y sabiendo que había personas que no pensaban como yo, sobre todo de mis jefes, de alguno de mis jefes, eso fue algo que ya ha quedado en España para siempre. Hoy día la gente, los políticos, se atreven a hablar del mercado como no solían entonces. Y esa idea de que el mercado puede funcionar, funciona, y que hay que discutirlo a favor muchas veces, es algo que ya ha quedado en la democracia española. Ha quedado y nos ha marcado para siempre. Estábamos hablando con Gabriela antes de esta conversación y nos preguntábamos, dado que tú has conocido los grandes intelectuales del siglo XX y este siglo, como Hayek y Popper y Friedman y otros, si algunos de ellos comentaban algo de cómo estas ideas podían entrar o influir en España, o comentaban algo específico sobre España. Sí, naturalmente comentábamos sobre la democracia y la libertad, y eso formaba parte de la opinión de la mayor parte de nosotros, los jóvenes turcos, como entonces éramos con claridad. Pues sí, se hablaba de cómo tenía que ser la organización política en España, y eso sobre todo el grupo de liberales que había entonces en Inglaterra, y en general el grupo de pensadores políticos era muy favorable a una mayor libertad de discusión. No digamos con Popper y Robbins y otras personas, Oakeshott a la cabeza de nuestro grupo. Con lo cual, sí se daba por sentado que el sistema autoritario establecido por el general era algo que no era perfecto ni mucho menos, y contra el que podíamos luchar y que podíamos criticar. Eso ya se daba por sentado. No había ningún problema en decir, había socialistas, pero había algún comunista de aquellos tiempos, pero ese comunista normalmente mm, estaba algo avergonzado de lo que pasaba en la Unión Soviética, aunque no hubo, por así decirlo, en aquellos tiempos, cuando yo volví a España, una izquierda radical dispuesta a deshacer la libertad económica. No es así. Y la idea de libertad económica, de competencia, de libre discusión, era algo que ya quedó para siempre y que hemos mantenido. Friedman es, por supuesto, conocido por decir que es difícil mantener una democracia libre sin organizar la economía a base de un mercado, ¿no? Del libre intercambio y eso. Porque cuando eliminas eso, empiezas a eliminar las otras libertades. Y como sabemos, el caso de Chile, en el que él influyó por sus estudiantes, era un caso bajo Pinochet en que se liberalizó primero la economía hasta que llevó a ese país a una democracia plena y de plenas libertades. ¿Cómo compararías tú eso con la transición española? La transición española tenía un elemento político fundamental, que era libertad de discusión, libertad de formación, libertad política en general. Pero en la transición española también se hablaba mucho de cómo organizar la economía. Y esa organización libre de la economía ya formaba parte de lo fundamental de lo que pensaba la oposición. Eso, no hay, como digo, yo a la gente que se proclama liberal se les pregunta, ¿liberal también en la economía? Y cuando les veo dudar, digo, ay, 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 que vas por mal camino. O cuando les veo estar de acuerdo, creo que están poniendo el pie donde deben poner. Entonces, la idea de una libertad político-económica formaba parte de la opinión política de tiempos de Franco y de algunos de sus ministros que pretendían que funcionasen las cosas bien. Y eso creo que ha pasado en Chile y que vuelve a pasar. Curiosamente, algunas de las ideas con raíces que hay en Chile hoy se deben a entonces.
se deben a que en la oposición se pensaba de otra manera y se conocía el mundo de otra forma. Y esa idea de no sentirse superiores porque uno fuese socialista, sino sentirse más contentos por defender la libertad de mercado, la libertad de elección, la libertad política, es algo que ya ha entrado a formar parte de la transición española. Y a pesar de que hay gente muy de izquierdas que quieren imponer un socialismo mucho más profundo, sin embargo, creo que no tienen futuro aquí. No tienen futuro, sobre todo reforzados por algo que podríamos discutir mucho, que es la Europa. Es decir, el hecho de que nosotros estemos en el sistema europeo, que es un sistema el sistema económico europeo, que tiene una gran dimensión de libertad económica, es algo que nos ha mantenido y nos ha defendido. Cuando discutimos la Constitución, Europa estaba presente siempre. El deseo de que hubiese libertad económica porque eso nos da la libertad política. Esa idea europeísta, que en algunos casos ha podido parecer intervencionista, no fue así entonces, sino el movimiento de oposición era muy europeísta en España. Europeísta en el sentido de libertad política y económica. Y eso se ha mantenido y se mantuvo, a pesar de todos los ataques que recibe. El euro vino mucho después, por supuesto, pero eso también me supongo que jugó un papel, en el caso español, probablemente positivo. No sé cómo lo ves. Sí, fue probablemente positivo, pero el euro también tiene una dimensión de dirección, una dirección de decisión de un punto. Al defender una moneda de esa moneda es una decisión política y una decisión política peligrosa a veces y otras buenas. Entonces, sencillamente cambiar la moneda por un euro diseñado desde un banco central en sí no garantiza la libertad económica. Claro. La permite y a veces la defiende, pero se puede ser europeísta, pero con mucho cuidado, de que no se desvíe uno del campo en el que estaba. Tengo una pregunta sobre la influencia y usted tiene experiencia ejerciendo influencia tanto en, digamos, cargos públicos de elección y no de elección, o sea, el Banco Central o el Congreso. Pero la pregunta es, ¿cómo se ejerce la influencia desde afuera del poder? ¿A usted se le atribuye, por ejemplo, una influencia intelectual importante en el gobierno de Aznar y el modelo económico de la Comunidad de Madrid? Y sin embargo, pues allí ya cualquier influencia debe haber sido desde fuera. La pregunta en su experiencia, ¿es más eficaz ejercerla desde adentro o desde afuera? Lo importante es que las ideas fundamentales se mantengan firmes. Y eso mismo ya empuja el sistema en una determinada dirección, porque hay cosas que ya se consideran imposibles de hacer, imposibles de aceptar. La discusión de las empresas públicas, el modo de organizar el dinero de forma inflacionista, el modo de influir en el gobierno de las empresas, todo eso ya ha quedado manchado de lo que no es aceptable. Y eso estaba ahí en el centro. Cuando yo me metí en política, lo hice con algún escándalo, con un ministro, Manuel Fraga Iribarne, un ministro que era, defensor del franquismo y también defensor de una actitud mucho más intervencionista de lo que ha sido luego. Entonces yo hice, influido por lo que había visto en Inglaterra con Mrs. Thatcher, lo hice, me metí en el grupo de Alianza Popular, que era de derechas y que algunos podían criticar. Sin embargo, me metí en el grupo de Alianza Popular para ver si cambiaba la forma que ellos tenían de ver la economía. Eso lo dije claramente y eso es lo que yo buscaba. Entonces, lo importante para nosotros, los que estamos fuera de la política y que estamos en las ideas, lo importante es tener las ideas claras y defenderlas y no avergonzarse e incluso llegar a influir diciendo que
¿por qué no seguimos las recetas que han funcionado en otros sitios? Entonces, la firmeza en las convicciones de las personas que están entrando en política es esencial. Tiene que haber una firmeza de convicciones, saber que la gente no va a cambiar con cualquier viento, sino que va a intentar transformar la sociedad para hacer de ella una sociedad de libre economía. Y eso ha quedado claro. Eso quedó claro entonces y hacía que la gente no se atreviese ya casi a nacionalizar, se inclinase por desnacionalizar, como hizo Aznar muchas veces. Todo eso es diré a las personas que se interesan por las cuestiones políticas y filosóficas, decir, no cambie, no se entreguen, no se asuste, defienda lo que se cree es de verdad. Y esa defensa de las libertades económicas es algo que si uno lo mira para adentro y lo está defendiendo, entonces es posible salir adelante. Si uno empieza a cambiar, a mezclar eso y a decir, bueno, pues sí hay que evitar un capitalismo demasiado extremo, hay que evitar una libertad económica demasiado grande, entonces ya es el principio del gusano, empieza a destruirse la convicción de uno. La convicción basada en el conocimiento de la economía, el conocimiento de cómo van los demás países, cuáles han tenido éxito y cuáles pueden seguir teniendo, ese convencimiento es fundamental. Y si uno cambia con el viento, peligro, peligro. Y eso es lo que yo vi, ya se sabía que yo en Alianza Popular, que es un partido de derechas, muy tradicional, sin embargo, nunca dejé de... I never pulled any punches, nunca dejé de imponer, de defender mis ideas. Y esas ideas son los que, ese gobernalle del barco es el que es importante defender. Y si vemos que hay gente como ocurrió en Chile, está ocurriendo en otros sitios de América, en México, si hay gente que se asusta, mezcla, concede, es el principio de la muerte. Hay que defender las ideas fundamentales de uno. Además, ideas que han servido y que han valido, pero defenderlas con convicción y sin avergonzarse. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer en la Alianza Popular y lo que hizo todos Aznar, ¿no? Aznar fue muy firme en sus opiniones y defendió lo que había que defender, sin entregarse a nadie. Mantengan esa fe basada en el conocimiento, basada en la ciencia, mantenerla, pero no ceder es muy importante, sobre todo como puede ocurrir en México, en Chile hoy, en Brasil quizá, toda América Hispana, que siempre suele caer a cojear, a meterse, en asustarse, que no le llamen fascista. No, no, dice, firme, y si le llaman fascista, devuelva devuelva el adjetivo. Fascista será usted. A mí, yo siempre tenía la suerte y como me habían castigado en el sistema anterior, castigado poco, tengo que decir, pero castigado en el sistema anterior, pues la gente no se atrevía a decirme nada, ¿eh? No se atrevía a defender las ideas que yo decía. Eso es socialismo, pues bastaba para que se callaran un poco. Entonces, aquí en América tenemos que volver al centro del conocimiento, al centro de la economía y al centro de la libertad, para que no haya peligro de que vayamos al camino de las sesiones. Estoy totalmente de acuerdo y creo que en cierto sentido tú puedes ver a un Milei en Argentina que está mostrando que esa defensa de las ideas este, sin, sin tener pena eh, es además políticamente viable, ¿no? Yo me atrevo a decir que en España tú has tenido una influencia sobre algunos referentes políticos que han mantenido esa línea. Has mencionado a Aznar, pero también yo diría Esperanza Aguirre y hasta Isabel Ayuso de hoy día. Sin duda, ¿No lo verías así? es así, y esa influencia
Es decir, que haya un grupo de personas con ideas sanas es la única forma de defendernos de lo que es eh, la mezcla de ideas, el ceder. No, no. Sabemos que lo que funciona, sabemos lo que no funciona. Así cuando aquí en España hay un grupo pequeño, grupo que se llama comunista, naturalmente no cedemos ni un minuto. Usted sabe lo que hizo, cuántos mataron, cuántos millones, no vaya por ahí. Y eso es algo que en lo que tenemos que ser muy firmes. Firmes porque creemos que está bien pensado y es importante que sea así, y además funciona bien. Y segundo, porque es la manera de defendernos de cesiones innecesarias. Y eso Milei lo hemos citado bien. Milei en Argentina, pues lucha como un jabato, sin ceder en nada lo que no es necesario. Sabemos que las nacionalizaciones, sabemos que el aumento de la burocracia y que la defensa sin paliativos de los sindicatos y de las leyes laborales, que todo eso no funciona, es peligroso y no hay que ceder. Siempre discutiendo con libertad, siempre hablando con las demás personas como pensando que son civilizadas, pero no, por miedo a que le llamen a uno cosas, no hay que ceder. Yo tengo una pregunta sobre su experiencia en las universidades. A lo largo de las últimas décadas, ¿usted siente que el clima en las universidades en España ha cambiado hacia el liberalismo? Es decir, el entorno con el que se topó en los 70s, ¿cómo se distingue de lo que hay hoy? Ha cambiado la situación en el sentido de que algunas de las cosas que se habían apartado como inútiles o peligrosas resulta que están allí. Entonces, por influencia muchas veces de América, de Estados Unidos, estamos defendiendo un feminismo muy raro y la idea de no defender las libertades con tanta firmeza. Todo lo que ha sido el tinte que se está dando a las universidades, sobre todo las mujeres americanas, es un tinte equivocado. Entonces, últimamente es cuando se ha notado más, sobre todo en el mundo anglosajón. Nada de ceder, ni un punto. Hay que defender el individuo, la libertad, la economía liberal, la competencia. Y si uno defiende eso, puede dormir tranquilo por la noche. Decir, bueno, no estoy equivocado. No solo no estoy equivocado, sino que es mi deber defenderlo. Y eso creo que se nota hoy en la universidad, sin duda. Tú has formado generaciones de pensadores y académicos y demás en España. ¿Cuál es, dirías tú, cuál sería tu mayor logro o uno de tus mayores logros en esa carrera? Pues muy buenos discípulos, siempre. Los he tenido buenísimos. Y alguno, bueno, con el hacha en alto, como, pasa con Carlos Rodríguez Brown, ¿no? Que él me recuerda siempre que cuando vino de la Argentina de los coroneles, esa Argentina terrible que entonces era, yo le dije, te han enseñado mal, te han enseñado mal, estás equivocado en tus ideas. Y eso le dejó impactado, enterado, y desde entonces se ha convertido en un adalid de las libertades económicas y políticas. Pues yo creo que en parte con él fue por influencia mía, porque vio a alguien que estaba dispuesto a jugarse lo que fuera con tal de defender lo que quería, que era de verdad. No quiero que eso suene a que estamos haciendo conversiones de una especie de religión, no. Es una visión científica de cómo ir cambiando las sociedades a más libertad y a más eficacia y a más democracia. Y la experiencia nos dice cómo hay que hacerlo. Entonces tenemos por la noche, cuando estemos a punto de dormir, decir, estoy en el sitio bueno. Y además darme a mí mismo argumentos, los mismos argumentos que seguir en el sitio bueno, ¿no? No avergonzarme. Es decir, bueno, pues sí, hay que defender la vida sindical, las regulaciones del trabajo,
hay que defender la libertad de los políticos de hacer lo que quieran. No, no, no. Tenemos que mantenernos en ese punto y eso es lo que nosotros, no es porque seamos unos dogmáticos, sino porque ha funcionado. Y eso ha funcionado y por lo tanto funciona. ¿Por qué ir por un camino que es peor? De eso nada. Hay que mantenerse con la bandera en alto. Bueno, ustedes hoy por hoy tienen en España un gobierno bastante populista. Desde Latinoamérica se reconoce muchos rasgos muy poco liberales, eh, lo cual puede desanimar, pero, pero parece que tienes otra actitud frente a los atropellos del gobierno actual. Em, Obviamente, desde que en tu carrera han habido grandes avances, han habido, por supuesto, algunos retrocesos. En balance, ¿cómo lo ves? Y además, ¿cómo ves a la situación española actual desde el punto de vista de un liberal? En peligro, la situación en peligro. A veces cuando miro lo que pasa en Venezuela, lo que ha pasado, lo que puede pasar eh, en otros países americanos, Brasil y otros, siento que a veces ponemos el pie en los caminos deslizantes, que son exactamente lo que sabemos que en otros lados ha dado unos resultados terribles. Y por eso la actitud del gobierno ese de tolerancia hacia las dictaduras militares o políticas es algo muy peligroso y a lo que tenemos que estar atentos a no ir por ese camino. Y ese camino es escurridizo, sin duda. Y por eso cuando Milei, con todos sus exabruptos, defiende lo que hay que defender, nos animamos muchísimo. Lo mismo ocurre con otros países también donde se cambia el sistema, o países donde la ciudadanía valiente defiende con su peligro, con el peligro de su vida, valiente las libertades. Entonces, España, tenemos aquí claramente con ese gobierno una tentación a volver a cosas, a volver a formas de gobernarnos y de gobernar la economía que son equivocadas. Están ahí, se han conocido, se sabe cómo son, se sabe lo que ocurre. Por favor, no sigamos por ese camino, defendámonos y además defendamos sin temor a que nos lleven cosas, porque eso es posible aquí en España y hay que evitarlo, porque ha pasado en muchos sitios de América Latina y tenemos que estar muy atentos a lo que están haciendo. Pedro, eso es algo de lo que está pasando en la España actual. Ya como estamos llegando hacia el final del programa, yo quería preguntarle del long view, es decir, en los últimos 50 años, ¿en qué cree usted que ha ganado terreno el liberalismo en España y en qué lo ha perdido? Políticamente, sin duda, ganado, porque en España, entro con dificultades, somos libres, no hay duda. Y por lo tanto somos libres políticamente y personalmente, y eso ha cambiado muy, muy a fondo, y sobre todo digo a fondo porque entra dentro de las conciencias. No es algo, no es una concesión, sino que es algo que se ha convertido en formar una parte de nuestra manera de vivir. Eso ha cambiado. Luego, el sentirse, el sentir algunos políticos la necesidad de conceder intervenciones para conseguir determinados fines políticos, eso es peligroso. Puede ocurrir que nos arrepintamos de ello. Espero que, si se me permite una incursión política, espero que alguien pierda las elecciones que vienen y que haya elecciones en favor de la libertad. Eso sí lo espero. Por mucho que haya dudas, se puede hacer. Entonces, ¿en qué ha cambiado España? También ha cambiado en que hemos experimentado la libertad económica. España es muy distinta. Hemos experimentado la libertad económica a veces con dificultades, pero hemos cambiado la moneda. Está bien, se puede criticar el euro, pero ya hay cosas que no se pueden hacer bajo el euro, que hay que limitarse de hacerlas.
Y ahí se ha cambiado la moneda. Se ha cambiado la idea de que es mejor nacionalizar. Es decir, cuando se nacionalizan algunas instituciones que hay en el país, la gente se revuelve, porque, bueno, sobre todo porque eso tiene unos resultados, por así decirlo, de corrupción extraordinaria. Muy bien. Y en general creo que la actitud española es distinta de la que fue en mi tiempo. Y ahora sí hay más libertades y la gente está dispuesta a intentar, a buscarlas, a aplicarlas. Y eso nos ha transformado y por eso miramos con tanta ansia, tanta esperanza a América Latina, porque América Latina no sabe que no puede ir por ese camino y sabe que ese camino, en el caso de algunos países como Venezuela y otros, ese camino acaba con las libertades personales y eso ya ha entrado en la opinión de la gente. Y hay personas además luchadoras como Corina, que está dispuesta a luchar con peligro por defender lo que sabe que es exacto porque ha estudiado la historia, ha estudiado la experiencia latinoamericana y ha habido épocas muy peligrosas en Latinoamérica que se han evitado. Y eso aquí en España estamos mejor. Y creo además que es posible que algunos de los movimientos políticos estén dispuestos a transformarse en paladines de la libertad. Hay motivos entonces para mantener la esperanza y el optimismo. Yo siempre he dicho que la gran narrativa del liberalismo es el progreso humano y si uno mira para atrás puede ver claramente que eso ha sido una de las grandes contribuciones del liberalismo y me parece que esa actitud la representas tú acerca del mundo, más allá de España, ¿o me equivoco? Bueno, la representamos muchos y creo que lo hacemos con libertad y con esperanza, sin duda. Luego hay momentos de desánimo, hay momentos de echarse atrás, votaciones que no entendemos, libertades que se olvidan, pero no creo que estemos en peligro de caer en el intervencionismo latinoamericano. La gente no quiere ir por ese camino. Por mucho que haya argumentos en favor de los pobres, en favor de la gente que enseña a leer, que no sabe leer, en favor de todas esas cosas que dice que el público en general no tiene o no mantiene, todo eso no convence, no convence. Y aquí convence mucho más, y por la experiencia, convence más la libertad económica y política. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Pedro, quería agradecerle por acompañarnos hoy en esta edición del Cato Podcast. Para quienes nos han estado escuchando, estuvimos conversando con Pedro Schwartz acerca de su gran obra e influencia en España a lo largo de las últimas décadas y su gran trabajo promoviendo el liberalismo en España y más allá. Muchas gracias por acompañarnos. Espero estén con nosotros en una próxima edición. Hasta la Pues próxima. muchas Gracias, gracias, Pedro. me siento honradísimo por esta discusión y quiero acabar una nota de esperanza. Seguro que no podrán con nosotros, no podrán, porque donde estamos es lo que se ve y que va bien. Y por lo tanto la gente no es tonta, como dice el presidente, que cree que sí es tonta, el presidente del gobierno español. Podemos aún defendernos, hay posibilidades, incluso en Europa las cosas están cambiando. Y por ello, adelante con Keito, leo los trabajos de Keito con mucha atención, he escrito alguna vez en ellos y por eso me siento honradísimo de esta discusión, de esta conferencia. De igual manera, bravo y gracias, Pedro. Gracias. Muchas gracias a vosotros. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.